dio coordenadas para pensar esta derecha y sus razones. Míralo. En tiempos de crisis siempre va a haber extrema derecha. No es un fenómeno excepcional, puntual, transitorio. Es un fenómeno estructural. No hay que tenerle miedo a eso. A lo que hay que tenerle miedo es si la extrema derecha va a reclutar sus adherentes de tu base nacional popular o solamente va a reclutar los adherentes de su vieja base social tradicional. Cuando eso sucede, hay que preocuparse para desmontar, debilitarlos, pero no es estructuralmente peligroso. Pero cuando comienzas a reclutar adherentes de la base nacional popular, tienes que decir, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal para corregir inmediatamente? ¿Qué se puede hacer en estos tiempos de crisis económica? Resolver la crisis económica. Parece una perogrullada, pero no lo es. ¿Qué se puede hacer en tiempos de crisis? Resolver la crisis. Y en todo caso, dice Linera, que está pensando con más lucidez que nunca, ahora que está fuera del gobierno, que también en Bolivia hay una interna atroz dentro del partido gobernante, lo que dice es, por lo menos no le sumemos zozobra a una sociedad que grita, que clama por una solución a esa crisis. Bueno, esa zozobra puede venir por razones económicas, pero también por la defraudación moral que genera ver al supuesto servidor público sin servir a ese pueblo al que dice servir. Pasó con la famosa fiesta de Olivos, ¿no? Fue muy poquito antes de las elecciones de 2021 y para pensadores como Alejandro Horowitz, por ejemplo, que acaba de sacar un libro muy interesante respecto de este momento tan bisagra para nuestro país, bueno, fue algo determinante en aquella derrota de hace 2 años. Ahora, esa decepción, ese descontento, parece navegar en yate. Porque estas imágenes, que durante el fin de semana conmovieron a la opinión pública, son imágenes que obviamente tienen un efecto corrosivo sobre el oficialismo, sobre el electorado oficialista, sobre los que se levantaron el fin de semana a militar la boleta de Massa. Es algo demoledor ver que, como decía Alfredo Chabrán, alguien que se siente poderoso se siente también impune. No es solamente que Martín Insaurralde no tiene la más remota posibilidad de justificar este nivel de gastos, este nivel de vida, carteras de $20.000, relojes Rolex de 18.000 euros, un yate que alquilado cuesta unos $15.000 por día, sino además la impunidad con la que lo hace, siente que no le va a pasar nada. Recordemos que al diputado Ameri lo destituyeron en tiempos de sesiones por Zoom por tocarle una teta a su pareja. Esta impugnación de lo que ocurre con Martín Insaurralde y su circunstancial acompañante allí no tiene que ver con la mojigatería, no tiene que ver con qué estaba haciendo arriba de ese yate. Las dimensiones de cada uno, cómo le llega esta noticia, por supuesto que son múltiples, pero el problema es cómo un hecho así dinamita el sentimiento colectivo de cuidado mutuo. Algo que en la fiesta de Olivos fue muy nítido, pero que ahora, en medio de una crisis en la cual un montón de trabajadores no llegan a fin de mes, tiene características similares. Todavía no sabemos hasta qué punto esta bomba va a impactar bajo la línea de flotación del barco de Unión por la Patria, pero lo que sí sabemos es que viene a confirmar todos los gritos de Javier Milei respecto de la casta. Y claro, es lo que explica que, por ejemplo, en sondeos cualitativos como los que empecé a seguir ahora a falta de encuestas, ¿no? Las encuestas, obviamente, después de haberla pifiado una vez más en las PASO, no son especialmente confiables, pero los sondeos cualitativos que daban una idea de que Milei podía dar el batacazo en las PASO, ahora vuelven a gritar que la gente está harta de determinados comportamientos de casta. Las
secretarias y las heladeras llenas en el búnker de un edificio vidriado gigante lleno de despachos para gente que ya tiene despacho en otro lado. La ausencia de quienes impusieron a Martín Insaurralde a un gobernador que había hecho de la austeridad una ética y una estética. Axel Kicillof, a bordo del Clio, ganó las elecciones y el que manejaba el Clio fue el jefe de gabinete, a quien, después de la derrota de 2021, ordenaron correr de un plumazo. Desde lo más alto, desde lo más alto, desde la cúspide del Frente de Todos. Bueno, ahora Sergio Massa tiene que atemperar ese golpe. Hay que decir, Sergio Massa en su momento enfrentó a Martín Insaurralde, que era el candidato del kirchnerismo. Hay que decir también, Axel Kicillof no solo resistió que se lo pusieran, sino que también resistió que fuera el candidato a gobernador, primero, que lo querían poner en vez de él, después que fuera el candidato a vicegobernador, que también se lo quisieron imponer, y ahora, en pleno conato de rebeldía, cuando dice hay que entonar nuevas melodías, bueno, aparece este hecho, que obviamente le va a costar la carrera política a Insaurralde, quizás el ostracismo social también, pero que exhibe miserias espantosas y entrecruzamientos también de lo más sórdidos entre el poder político y negocios como el del juego en el conurbano bonaerense. Bueno, la verdad es que cuando la consultora Sentimientos Públicos, que yo vine citando antes de las PASO y que había detectado ese tufillo en el ambiente, pregunta a más de 8.000 personas a través de internet, pero respetando las proporciones socioeconómicas de la población general, ¿qué espera la gente del próximo presidente? Lo que le responden es esto, mirá. Quiero que las cosas cambien radicalmente de una buena vez, dice el 45,7% de la población. Quiero un presidente con valores similares a los míos, dice el 28% solamente. Un presidente razonable, menos de la cuarta parte, un 22,5%. Y finalmente, quiero que pierda el oficialismo, responde apenas un 3,7%. Me sorprendió esto. Claro, uno diría que el presidente sea razonable es casi un requisito. Bueno, no. Más que duplica la respuesta, quiero que las cosas cambien de una buena vez. ¿Quién no querría que cambien estas cosas, no? El yate. Los quiero a todos arriba del barco, dijo Massa el otro día en un acto. Y para su desgracia, el barco apareció, y no con todos, precisamente. Ahora, más allá de este ímpetu de cambio, a veces incluso a costa de lo propio, o sea, un cambio a como dé lugar, empiezan a aparecer techos para una expresión de la bronca que parecía encontrar eco en Javier Milei. Y ese techo no es solo para la intención de voto de Milei, también es para propuestas suyas como la dolarización. Preguntó esta misma consultora a sus interlocutores quién está de acuerdo con la dolarización. Y las respuestas fueron estas. Algo de acuerdo y muy de acuerdo apenas suma el 32% de las respuestas positivas, fíjate. Y en cambio, muy en desacuerdo está casi el 38%. Y un 20% dice que no sabe. Refinaron inmediatamente después esta misma pregunta, incorporando la duda, que es lo que nos carcome a todos, la duda. Nadie sabe lo que va a pasar dentro de 3 semanas, ¿no? Se lo preguntaron distinto y respondieron esto, mirá. ¿Con cuál de estas frases sobre la dolarización estás más de acuerdo? No lo tengo claro, pero preferiría defender la moneda nacional, dice un casi 31%. ¿Es una medida impracticable que va a destruir la economía? Un 27,5%. No lo tengo claro, pero ante este panorama se podría aprobar, dice un 24%. Y es la única salida para terminar con la inflación, menos del 20%. Fíjate, acá se reduce mucho la respuesta no sé o no contesto porque no tengo elementos para hacerlo. Pero se mantiene un pronunciado sesgo en contra de esta idea que, bueno, antes de las PASO parecía la solución mágica a todo, y a partir de que empezamos a repreguntar, a preguntar y a preguntar, no solo a Milei, que solo se deja preguntar por sus amigos, sino a
el resto de sus economistas, los que orbitan alrededor de él, cómo lo iban a hacer. Bueno, cuando aparecieron 3 respuestas distintas, cuando uno dijo que tenía la plata, el otro no, el otro se fue del equipo, la otra dijo, bueno, es algo para el segundo mandato. Él mismo dice, si me dan 35 años, ni siquiera es par, si me dan 35 años lo voy a hacer. Bueno, lógicamente empiezan a aparecer las dudas. Lo preguntó esto también la consultora P4Q, junto con la consultora RAM de Ignacio Ramírez. Y encontraron esta respuesta, mirá. En total, en la población general, el 56% de la gente está en desacuerdo y el 32% está de acuerdo. El 12% no sabe, no contesta. Pero fíjate qué interesante esto. Cómo cambian las respuestas según la edad de quienes responden. Esto está mal puesto ahí la fuente, es de la consultora P4Q y RAM. Es otra fuente alternativa de la que recién te mostraba. Fíjate, más de 60 años, el 72% está en desacuerdo. Los que tienen entre 45 y 60, 7 de cada 10 están en desacuerdo. Entre 30 y 45, el desacuerdo sigue siendo de más de la mitad de la población. Pero entre 16 y 29 años, o sea, todos los menores de 30, que son una porción incompensable del padrón electoral, hay casi un 60% de acuerdo con la dolarización. Esto es algo muy llamativo como discusión intergeneracional, pero que obviamente tiene que ver con la experiencia vital de cada uno, ¿no? Con la trayectoria vital, con quién la vivió y quién no. Parecido a lo que pasa, lo vamos a ver con Gaby Vulcano en la siguiente media hora, parecido a lo que pasa con la dictadura. Lo que ocurre con la pobreza y con la desocupación en contextos de paridad cambiaria y de dolarización, digamos que muy parecida a la experiencia que tuvimos en el 1 a 1, es que fluctúan a la par. Fíjate vos, este gráfico que vas a ver ahora a continuación lo mostró Cristina Fernández de Kirchner la otra vez cuando habló en público, después de un largo tiempo, ¿no? De una larga ausencia. Lo que mostró Cristina es que en estos últimos años, ahí ves el periodo que va hasta el 2023, pero que arranca en 2016, o sea, en el principio del gobierno de Macri, lo que mostró Cristina es que venían fluctuando a la par esas dos variables, la desocupación y la pobreza, pero que a partir de la pandemia, a partir del inicio de este gobierno y la aceleración de la inflación, empezaron a ir a contramano. Bajó el desempleo muy fuertemente. Cristina decía, fíjense lo que pasa en Grecia, donde empiezan a laburar 12 horas para tratar de llegar a fin de mes. Bajó el desempleo fuertemente, pero la pobreza se mantuvo altísima. Y ahora, de hecho, está repuntando, a pesar de que el desempleo se mantiene muy bajo. Es algo que los especialistas dicen se debe a la vieja dinámica del ascensor y la escalera. A partir de determinado nivel de inflación, no importa qué recomposiciones salariales haya, el salario real se deteriora. La pobreza aumenta. Hoy, 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras son pobres, a pesar de que tienen empleo fijo. En los 90, en cambio, la situación era distinta. Pero fíjate vos qué interesante ver este gráfico. La situación actual es una situación que se parece a la previa a la hiperinflación. Una situación de muy bajo desempleo y de muy alta pobreza en la cual los salarios no alcanzaban. Después de eso, una situación absolutamente anómala, que la pobreza llegue al 50%, la pobreza bajó un escalón, lo vemos casi todos los lunes acá en Brotes Verdes, pero el escalón ese fue más alto que el anterior, el previo a la crisis. Ahora, ¿qué pasó a partir del inicio de la convertibilidad? El inicio del hiperdesempleo. Ahí tenés el efecto tequila, cuando el desempleo tocó casi el 20%, y esa experiencia vital, la de no tener laburo durante un año, durante 2 años,
durante 3 años, es una experiencia vital que los que tienen menos de 30 no vivieron jamás. Entonces ahora que volvemos a atravesar una situación parecida, empieza a dejar de importar el empleo y empezó a importar mucho más la otra variable. Pero no se tiene en cuenta que pueden empeorar las dos a la vez y que al cabo de la hiperinflación que sobrevendría a el anuncio, simplemente el anuncio de la dolarización, tendríamos un proceso que yo no sé si francamente, no sé si Javier Milei está en condiciones con el equipo que tiene y con la precariedad de sus apoyos, tanto internacionales como locales, políticos, sociales, sindicales, empresariales, si tiene la posibilidad de frenar, de contener, incluso para dejarlo en un escalón más alto, porque puede ser algo realmente prolongado, y no es campaña del miedo. Miedo ya me parece que tenemos todos. Lo que ocurre, además, es que en parte ese proceso ya se empezó a producir. Hay un centro de estudios que se llama Exquanti, que procesa los datos del INDEC y entrega un dato que el INDEC no entrega a partir de los microdatos de la EPH. El INDEC da un dato semestral de la pobreza, pero esta gente, especialistas, muy especializados en esto, obtienen el dato trimestral. Mirá el dato del total de los aglomerados de la pobreza que obtuvo Exquanti para la primera mitad de este año. Ahí no vemos la línea de tiempo, quizás lo podemos alejar un poquito. Ahí está, perfecto. Fíjate que al final, aunque la pobreza marcó un 37% al principio del trimestre comparable con este, y aunque marcó un 40,1% en el primer semestre, o sea, en la primera mitad de este año, mucha gente escandalizada obviamente con ese 40,1%, en el segundo trimestre ya llegó al 41,5%. Es por eso que algunos especialistas consideran que ya ahora, después de la devaluación, estamos en el orden del 43%. Es un nivel muy parecido al de las últimas grandes crisis de la Argentina, curiosamente con un desempleo bajísimo. Ayer el candidato que parecía el candidato a la presidencia de Córdoba, Juan Schiaretti, habló muchas veces en contra del AMBA, ¿no? Destacando los privilegios del área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, el conurbano bonaerense tiene la mayor concentración de pobres de la Argentina, en parte por el trato discriminatorio que recibe la provincia de Buenos Aires en términos impositivos, lo que hace que sea todo el tiempo dependiente de los giros de la nación. Fíjate la pobreza en el conurbano bonaerense medida por esta misma consultora. Ahí la pobreza dio 47%, un escandaloso 47% en la primera mitad de 2023, pero el trimestre que cerró en junio dio muy por encima de eso, 48,2%. Si proyectamos la misma dinámica que la nacional a este verdadero bolsón de pobreza que tiene la Argentina, que es el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, tenemos que ya más de la mitad de la gente es pobre. Repito, es muy fuerte como dato social. Y obviamente es un condicionante innegable para la dinámica política de estas elecciones. Sería realmente un caso de estudio que un gobierno como este consiga un periodo más. Claro, el espanto por los otros dos candidatos con chances puede llegar a lograrlo, porque la memoria de buena parte de la sociedad todavía está vigente, todavía remite a ese pasado reciente. Y parte de esa memoria se ejerció, obviamente, en el voto en contra de Bullrich, ¿no? La gran sorpresa de las PASO fue lo poco que sacaron tanto Larreta como Bullrich, porque la gente se acordaba del gobierno de Macri y su aceleración inflacionaria. Mientras tanto, estalló una guerra en el Círculo Rojo que promete dejar muchos heridos y que tiene que ver también con el cambio de régimen económico que muchos entreven en estas elecciones. La guerra es
entre los bancos y Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre y de Mercado Pago, que es su unidad de negocios más dinámica. Era 2/3 de sus ingresos, ahora ya es cerca del 80%, aporta más o menos la mitad de su facturación en la plataforma de pagos. Y claro, esto es algo que recién empieza, es de uso muy reciente el pago electrónico. La semana pasada se produjo una serie de hechos muy extraños. Primero se conoció una medida del Banco Central que obligaba a las billeteras electrónicas a tener un paso más de seguridad a partir del 1 de diciembre. Cuando uno pone a ingresar dinero en la aplicación de Mercado Pago o en otras aplicaciones, se dispara un mecanismo que se llama débito inmediato, DEBIN. Algo que Galperín descubrió que era una forma muy práctica de hacerlo en un mundo, en un ecosistema en el cual un clic es de vida o muerte. Lo que buscan las billeteras es simplificar todos los trámites para que uno se vuelque a hacerlo por el teléfono, cosa que antes la mayoría de la gente no hacía, a pesar de que estaba la posibilidad tecnológica de hacerlo. Bueno, protestó Galperín por Twitter desde su autoimpuesto exilio fiscal en Uruguay y con solamente un tuit puso a bailar a toda la banca que estaba acostumbrada siempre a ser la que gana en el juego del lobby feroz. Después de ese tuit empezaron algunas conversaciones entre el gobierno y Galperín, por interpósita persona, porque Galperín no solamente vive en el exterior, sino que no habla con las autoridades argentinas. De algún modo se emancipó. De algún modo cumplió con el sueño de Milei, ¿no? De no tener regulación, de estar libre, como dice el nombre de su empresa. Libre él, por supuesto, libre de cobrarles, por ejemplo, comisiones del 8% a personas que venden con su plataforma, a pesar de que estén en la más absoluta pobreza, cuando quieren disponer del dinero de forma inmediata, y él lo convierte en un préstamo hasta el momento en el que se liquide la operación. Pero lo interesante es que Sergio Massa, el ministro candidato, sacó un tuit diciendo: yo no estoy de acuerdo con esa medida de seguridad que le quiere exigir el Banco Central a Mercado Pago. Y ordené que la den de baja a cambio de que ellos bonifiquen una serie de comisiones que son realmente usurarias en muchos casos, a mí me ha tocado pagarlas, y que, bueno, no tenían gran regulación hasta ese momento. Uno podrá decir, bueno, Massa saca una medida de seguridad que le molesta mucho a Galperín, pero le consigue plata a la gente, enhorabuena. Fue raro el pacto porque al final, en el directorio del Banco Central el jueves no pasó nada. Decidieron mandarlo a una comisión de estudio, como decía Perón, ¿no? Si no querés que avance un tema, armá una comisión. Pero Massa ya prometió que va a revertir esa medida de seguridad. Y los bancos, obviamente, están que trinan, porque a ellos sí les exigen que uno valide la identidad, ponga la cara, reconocimiento facial, huella, clave y no sé qué. A Galperín le iban a empezar a exigir a partir de diciembre que una sola vez se haga eso para habilitar una vía para ingresar dinero a la billetera electrónica, a la plataforma. Pareció imponerse el intocable Galperín, pero la medida por ahora sigue vigente. Ahora los banqueros se preguntan otra cosa. Este anticipo de ganancias del que recién nos habló Guillermo Mitchell, que van a pagar los bancos, que van a pagar las financieras, que van a pagar algunas billeteras electrónicas y fintech también, ¿se va a aplicar a Mercado Libre? Porque en la resolución general 5424 de la AFIP, en el artículo 4, dice, en aquellos casos en que se haya declarado un resultado impositivo por una o más actividades promovidas, el contribuyente podrá deducir del pago a cuenta el monto correspondiente a la desgravación por esa actividad. O sea, Galperín, que ya tiene los beneficios de la ley de la economía del conocimiento, le descuentan cargas laborales, le descuentan impuestos a las ganancias, podría ahora no ser de quienes financien el IFE para los informales, porque goza justamente de los beneficios de ser promocionado. Hay algunos que ganan siempre. Fíjate que Pierpaolo Barbieri, el jefe de Ualá, no está de acuerdo, no está en esta con Galperín, porque él ya usa esas medidas de seguridad para su billetera.
Y sin embargo, dijo esto. En una entrevista con Bloomberg Línea la semana pasada, fue el primero que dijo que la dolarización sería positiva para el crédito. Y mira lo que dice adentro de la nota. La dolarización sería realmente muy positiva para el negocio. Creo que los bancos podrían otorgar préstamos a más largo plazo. Y sigue. Dice también, la oportunidad de otorgar préstamos en lugares como Argentina es enorme porque hoy en día solo el 7% tiene acceso al mercado formal y eso en una economía dolarizada aumentaría mucho. Fíjate, acá están Paolo y Pierpaolo. Paolo Rocca, Pierpaolo Barbieri. Una coincidencia que se llamen así ambos, que se parezcan sus nombres, pero el dueño de Techint es uno de los grandes ganadores de todos los últimos ciclos económicos, digamos desde la dictadura para acá, ¿no? Se ha beneficiado con la privatización de Somisa, se ha beneficiado con la internacionalización después de Techint, abrió en Brasil, abrió en México, empezó a derivar ganancias de acá hacia allá para comprarse esas subsidiarias. Tuvo a la Argentina de su lado, al gobierno argentino, cuando le expropiaron Sidor en Venezuela. Y ahora es uno de los que acaricia la posibilidad de quedarse con retazos de YPF en caso de que Javier Milei cumpla con su promesa de privatizarla. Estuve la semana pasada consultando distintas fuentes del mundo petrolero y estos pozos que vas a ver aquí a mi lado, los pozos de petróleo de YPF, tienen la posibilidad de quedar bajo la órbita de Techint, que es el único con espaldas para quedarse con la nave nodriza. Lo que dicen en realidad los asesores de Milei es que primero la desguazarían. Venderían YPF Agro, YPF Luz, YPF Litio, Profértil, Metrogas, todas las que dependen de YPF o en las que tiene alguna participación accionaria. Claro, lo que ocurre es que en todas las hiperinflaciones, en todos los cambios de régimen como estos, se producen violentas redistribuciones del capital de los trabajadores hacia el capital por un lado, pero dentro del capital también. Y es posible que estos dos que veías recién, Paolo y Pierpaolo, sean los dos polos de una redistribución que también se produzca, obviamente en favor de la fintech, de los Galperín, de los Pierpaolo Barbieri, de la economía, en detrimento de la economía real, de los que hasta ahora, en estos últimos 20 años, vienen ganando después de la convertibilidad. Ahora, fíjate y cierro con esto, lo que está pasando en Ecuador. Tuvo lugar el debate para el balotaje en Ecuador este último fin de semana. Y ahí la candidata del correísmo, Luisa González, apareció muy vehemente defendiendo la dolarización. Repito, la candidata de Rafael Correa defendió la dolarización. Así, mírala. Usted, señor Noboa, viajó como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico a Rusia a pedir allí una alternativa para pagos fuera del dólar. Entonces, ¿usted también pretende desdolarizar el Ecuador? Yo lo que voy a hacer es inyectar recursos en la economía, aumentar la productividad y la producción, todo lo que es la industria nacional, fortalecerla para sostener y fortalecer la dolarización. Fue mi bancada la que propuso que en la Constitución conste el dólar como nuestra moneda. Convenga a quien le convenga, lo impresionante es ver hasta qué punto es irreversible una dolarización. En un país más chico, hasta ahora el país más grande de los que la ensayó, pero un país mucho más chico que Argentina y mucho menos complejo, que exporta bananas y petróleo. Básicamente, la candidata de la izquierda aparece maniatada defendiendo una dolarización que ya nadie puede discutir. Algo que puede convertirse en la madre de todos los cepos y en una pesadilla incluso peor que un año con el 130% de inflación. Quédate, porque en instantes repasamos el debate con Luis Alberto Quevedo y con Lucía Isikoff y Gaby Vulcano. Hasta las 12:30, Brotes Verdes.